Buenas noches, aquí estamos en el último martes de enero. Qué gran locura, ¿verdad? Cómo va volando el tiempo. Yo espero que todos pues estén bien, de salud, de trabajo, eh, en este nuevo año. Como siempre, una reflexión, ¿verdad? Al estar en este cuarto martes del año. Em, a pensar en nuestras lecturas, en nuestros enfoques espirituales, en nuestro tiempo dedicado al Señor de diferentes maneras, también a las congregaciones, y no me refiero al rito religioso de ir a la iglesia, sino de tener intencionalmente tiempos con otros hermanos y hermanas de cualquier tipo de cristianismo, digamos. Así que como siempre, un ánimo en las diferentes etapas a las que vamos viviendo. Em, Como siempre, empezamos leyendo todo el capítulo 2. Vamos ni a la mitad del capítulo 2, pero ahí avanzando. Así que leeré de la Reina Valera 2015. Esta versión la recomiendo bastante, especialmente a los que crecimos en la religión evangélica, porque estamos acostumbrados a la 1960, pero la 1960 pues es un poco antigua, ¿verdad? Las palabras y está ese español antiguo, entonces la 2015 es muy parecida, pero con un lenguaje más moderno. Pero al final la versión que uno lea es la mejor. Muy bien, capítulo 2 de Efesios, todo el capítulo 2. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión, por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, vamos a enfocarnos hoy y voy a abrir la Reina Valera 60, pero tengo aquí cerquita la 2015. Eh, Vamos a ver estos términos que salen aquí en el capítulo 2 de Efesios, que no son tan como fáciles y no son tan
comunes en Efesios, pues, porque en la Biblia sí, pero en Efesios, en todo el capítulo 1 y 2 viene mencionando varias cosas que se repiten, los lugares celestiales, los predestinados, escogidos, ¿verdad? En Cristo Jesús, etcétera. Pero aquí en el versículo 11 del capítulo 2, y como siempre, la recomendación es que lean con sus propios ojos su propia Biblia. Dice así en la Reina Valera 60, 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, esa palabra es la primera vez que sale aquí, no habíamos no habíamos visto esta palabra, gentiles. Quizás alguien que ya sabe qué es, em, digamos que ya tiene una noción. Y después dice, gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, otra palabra que no había salido. Y dice que eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea que la circuncisión le llamaba a otras personas incircuncisión. Em, y esto tiene que ver con los gentiles. Y después dice en el que versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Otro, otro término que, no sé, parece ser aquí que Pablo está hablando de una cosa y de repente trae a colación estos temas. ¿Y qué ondas? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la cuestión? Pregunta, ¿a dónde se encuentran estos términos? Bueno, gentiles no, pero incircuncisión, circuncisión, Israel. ¿A dónde se encuentran? Se encuentran en el Antiguo Testamento. Y el primer punto fuerte, y voy a empezar con una pregunta, es la siguiente. ¿He leído yo todo el Antiguo Testamento? Y un par de preguntas más incisivas. ¿Podría yo explicar un poquito sobre el Antiguo Testamento? Digamos que yo no puedo explicar todo, ¿verdad? Incluso digamos que yo no pueda decir todos los libros del Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, ¿sabía yo de que el Antiguo Testamento es más grande que el Nuevo? Em, ¿Sabía yo de que el, en el Antiguo Testamento hay una narrativa? ¿Pudiera yo por lo menos decir esto iba antes de lo otro? A mí me pasó algo interesante creciendo en la iglesia evangélica y yendo a las escuelas dominical, se llamaba, ¿verdad? Al Bible School. Y de repente, obviamente, porque pues sí, éramos niños, a los niños se les enseña por medio de diferentes estrategias. Y yo de repente empecé a reconocer, ¿verdad? Moisés, Elías y algunos nombres extraños, profeta. Y cuando yo empecé a leer en serio la Biblia, yo estaba perdidísimo. No sabía si Elías iba antes de Moisés. Bueno, el que no sabe que Adán va antes de todos es porque de veras no ha leído el Antiguo Testamento, pero estaba como medio perdido. Y, y quiero tomar el tiempo para animar a todos los que escuchan esta enseñanza que la lectura del Antiguo Testamento es absolutamente esencial. Vaya, estamos leyendo Efesios y digamos que uno puede comprender en cierta manera todo lo que hemos venido leyendo, aunque ya tocamos el Antiguo Testamento un poquito, pero aquí viene y de repente mete el tema, circuncisión, incircuncisión, ciudadanía de Israel, ustedes los gentiles. ¿Dónde está el bagaje? ¿Dónde está? Es como una película. Si yo agarro la película en medio, yo puedo preguntarle a alguien, ¿y qué ha pasado? Ah, no, es que él tenía un problema con aquel. Bye. Y termino la película y me entretengo. Igual con la Biblia. Si yo lo agarro y leo esto de la circuncisión, de la Israel, después la palabra, hay otras palabras, pactos, eh, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el Antiguo Testamento.
Y aquella persona cristiana que toma en serio el Antiguo Testamento, entra en una dinámica de riqueza espiritual, pero que no, o sea, que no puede palpar aquel que solo considera que el Nuevo Testamento es, digamos, lo importante. Por eso, en un sentido, ¿verdad? No quiero decir que no sirva de nada, pero en un sentido, cuando se regala un Nuevo Testamento, o por ejemplo en los hoteles, ¿verdad? Que hay nuevos testamentos, eh, claro, eso le puede salvar la vida a alguien, alguien puede llegar, buscar a Dios y encontrarlo, pero leer eso es como empezar a la mitad de la película. Incluso algunas personas, porque la Biblia es tan larga, ¿vea? Entonces uno ve la Biblia y dice, híjole, y todo eso tengo que leer, especialmente en Latinoamérica, el salvadoreño, nos tendemos a leer, ¿verdad? Eh, Algunos incluso solo regalan un evangelio, el evangelio de Juan. Y una vez más, perfecto, alguien puede encontrar ese evangelio e incluso pasar de muerte espiritual a vida espiritual con ese evangelio, pero no va a captar si no tiene el bagaje del Antiguo Testamento. ¿Qué es esto de los gentiles en cuanto a la carne que eran llamados incircuncisión? Bueno, la circuncisión, ya todos sabemos que pues es algo que se hace con el prepucio de un hombre, pero ¿dónde empezó todo eso? Empezó con Abraham. Ahora, lo primero que quiero, o el dato que quiero dejar, es que Abraham es un personaje que sale bien rápido en la Biblia. Pregunta, la voy a dejar y después, pues, solo para trivia, ¿verdad? ¿En qué capítulo sale Abraham de la Biblia? Sale, bueno, sale en Génesis, sale en Éxodo. Si sale en Génesis, sale al principio. Eh, ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Son un montón de capítulos. Bueno, empieza Abraham y sale en el capítulo 12. Y en el capítulo 17 se narra lo que Dios le pide con esto de la circuncisión. Ahora, no vamos ni a ir a leer ahí, no nos vamos a meter tanto en eso para avanzar, ¿verdad? Pero algo que quiero dejar bien claro, solo para esta enseñanza, hay mucho más que decir, pero solo para esta enseñanza yo quiero dejar bien claro que si Abraham está en el capítulo 12 y la circuncisión está en el capítulo 17, eso significa que hay 5 capítulos donde Abraham y Dios tienen una relación y hay información ahí antes de la circuncisión. Y por eso que hay una frasecita como sarcástica. Eh, Dicen en el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados, y dice, por la llamada incircuncisión, así como diciendo, bueno, ellos dicen ser. eh, y en efecto, Jesús eso vino a hacer. Jesús vino a decir, yo, bueno, vino a hacer antes que decir. Porque Jesús les decía a los líderes, miren lo que yo hago. ¿Y estos milagros de quién son? Los hago porque el Padre me ha enviado. Y de repente en Juan, por ejemplo, dice, sí, el Padre y yo somos uno. Pero antes de decirlo, él hacía estas cosas. Y entonces, y les decía a los líderes religiosos, ustedes no me creen porque no son de mí. Entonces casi que les estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes dicen ser la circuncisión, perdón. Ustedes dicen ser de esos de Abraham. Ustedes dicen ser de esos de Moisés, pero no lo son. Entonces, por eso dicen la llamada circuncisión. Es igual hoy. ¿Cómo nos llamamos? Ponete a pensar cómo te identificas tú espiritualmente. Evangélico, católico, em, cristiano, seguidor del Señor, ¿verdad? De Jesús. ¿Y será que estamos seguros de que somos eso? ¿O seremos como ellos, los llamados cristianos, los llamados evangélicos? ¿Por qué?
Porque sigo esto y lo otro, porque voy a la iglesia, porque me bauticé, porque mis papás eran cristianos, eh, porque mis papás eran católicos. No, no. ¿Qué soy yo? ¿Y por qué lo soy? ¿Soy circuncisión o incircuncisión? ¿Y por qué? ¿Somos ciudadanos de Israel o no? ¿Y por qué? ¿Soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? No por ritos religiosos. Eso es pura basura. Eso es hoja seca que se quema rápido. Esos ritos tienen, eh, son como churritos que se ven así, bien grandecitos y nomás uno se los mete a la boca, desaparecen. Así son los ritos religiosos. Pero ¿qué es el cristianismo? Aquí está, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, la llamada circuncisión. Bueno, entonces, regresando a lo de Génesis, si él está el 12 y la circuncisión está en el 17, la circuncisión verdaderamente no es lo más importante. De hecho, si leemos en el capítulo 17, no lo vamos a buscar una vez más porque aquí como que vamos avanzandito. Eh, si leemos en el 17, dice que la circuncisión es la señal del pacto. O sea que la circuncisión solo es una señal y es una señal física. Son como los ritos. Alguien puede ser, bueno, de hecho la misma Biblia, los que han leído el Antiguo Testamento saben que incluso después ya se empezó a hablar de la circuncisión del corazón, porque, y rápido, rápido en Éxodo, porque, si no me equivoco, porque es el corazón. Entonces los gentiles que llamaban incircuncisión, la llamada circuncisión, eh, dicen aquel estaban sin Cristo, versículo 12 alejados de la ciudadanía de Israel. Eh, entonces, si el capítulo 17 de Génesis habla de la circuncisión, que solo es la señal del pacto, o sea, que el 17 es la señal del pacto, lo importante es el pacto y la promesa, porque esa es la que le dio a Abraham. La promesa fue bien sencilla, te voy a bendecir y vas a tener descendencia muchísima, como las estrellas. ¿Ok? Van a haber naciones y después le prometió una tierra y ese es el pacto que hace con Abraham. ¿Ok? Él iba a ser la nación de Dios. Él iba a ser Israel. Iban a tener una señal y esa señal iba a ser la circuncisión. Sin embargo, después se enfocaron en la señal, se enfocaron en lo físico, se enfocaron en lo que hoy llamamos fariseísmo, ¿verdad? Puras, puras máscaras exteriores, que no nos importen esas máscaras, que no le demos importancia a esos ritos, a la forma en cómo yo me muevo, cómo yo hablo, cómo me visto. Eso es la llamada circuncisión, el llamado cristianismo. Enfoquémonos en lo que está dentro, en el pacto, un pacto con Dios. Tengo yo un pacto con Dios, soy parte de ese pacto con Dios. Puedo decir yo estoy en Cristo, no por donde voy, sino por lo que yo creo, por lo que yo puedo articular, pero no de una manera así religiosa, de decir, Jesús aquí, Jesús allá. No, que yo pueda articular porque yo creo algo, porque yo lo entendí en la palabra de Dios. Entonces, esto es sumamente importante en esto de la circuncisión, incircuncisión, de Génesis 17, Génesis 12, y bueno, los animo a que lo vayan a leer y que puedan captar mejor esto de la circuncisión y la incircuncisión. Em, Se me escapó algo que tenía, pero bueno, entonces, después dice ciudadanía de Israel.
Bueno, ¿quién era Israel? Israel llegó a ser el hijo de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob fue Israel y Israel, Jacob, tuvo 12 hijos. Bueno, tuvo 12 hijos y una hija. Y, y ellos se convirtieron en el pueblo de Israel. Y después aquí dice la ciudadanía de Israel, como que fuera una ciudad. Bueno, sí, fue una ciudad. Y dice aquí que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Bueno, lo último de esta noche. A pesar, ¿ok? A pesar de que esta llamada circuncisión, digamos que no iban en el rumbo correcto, a pesar de eso, la historia del cristianismo no empieza con Cristo, es decir, no empieza, bueno, sí empieza con Cristo, pero no empieza con Jesús, no empieza en Belén, no empieza con la Virgen María, no empieza ahí, empieza en Génesis, ¿ok? Y entonces, una vez más, está esa historia que se desarrolla y entonces dice, ¿saben qué? Ustedes estaban alejados de la ciudad de Israel, los gentiles, y estaban ajenos a los pactos. En el versículo 2 estoy leyendo, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. O sea que a pesar de que los llamados circuncisión estaban todos disparados, ¿verdad? No habían captado lo que Jesús vino a hacer. A pesar de eso, era ciertísimo de que la promesa y el pacto venía por medio de Israel. O sea que ahí, si yo no conozco nada de Israel, y obviamente estoy hablando de la Biblia, ¿verdad? No traigan a la mente eh, el Israel de ahorita, para nada. Entonces estoy hablando de la Biblia, de la narrativa de la Biblia. Si yo no conozco mucho de ellos, yo no conozco quién soy en Cristo, porque aquí dice, estaban alejados de Cristo, perdón, estaban sin Cristo, dice el versículo 12, alejados de la ciudad de Israel. O sea que era cierto de que Cristo tenía que ver todo con Israel. Lo que pasa es que los que se creían el verdadero Israel no eran, porque ellos se habían enfocado en la señal del pacto, en la circuncisión, en las formas. ¿Y saben por qué? Igual hoy. Uno se enfoca en las formas cuando lo que está adentro, o sea, el fondo, no funciona. Ahí es donde uno se enfoca en las formas. Y yo, pues, repito los ritos religiosos, pero en realidad uno puede encontrar formas sin ir a la iglesia. De repente encontrar cierta forma de cierta religiosidad. Y una vez más, vimos la vez pasada, ¿verdad? Y decir, me glorío, pero no, dice, no es por obras. No es así, es por pura gracia. Es por pura gracia. Muy bien, entonces, eh, es necesario entender el Antiguo Testamento y leerlo. No hay otra forma de cristianismo si no es por medio del Antiguo Testamento, por medio de la historia de Israel. Hay que tratar de entenderla la mejor posible. Y a esos llamados circuncisión, que no seamos esos nosotros, llamados cristianos, llamados católicos. Si voy a ser católico, que yo sea católico de verdad, siguiendo ese Cristo que está encontrado en esa Biblia católica. Y si yo voy a ser evangélico, que yo sea evangélico de verdad, siguiendo ese Cristo que está en la Biblia evangélica, pero no por llamadas señales eh, externas que de nada sirven. Muy bien. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por la circuncisión, por la incircuncisión, por Israel, por el Antiguo Testamento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Despierta el deseo de leer el Antiguo Testamento, Señor. Despierta el deseo de eh, entender esa narrativa, ese hilo
en la Biblia, Señor, que me revela a tu Hijo, Jesucristo. Somos cristianos, Señor, y no queremos ser de esos llamados cristianos, sino esos de fondo, esos que te conocen, esos que recibimos tu gracia, Señor, y que recibimos la ciudadanía de Israel y los pactos de la promesa, porque entendemos lo que está en la palabra, no porque alguien me dijo o porque hago algo o porque parezco o luzco de cierta manera. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.